En este segundo video sobre la visión comprensiva de Google Classroom, vamos a ver los últimos dos puntos que nos falta por ver, que es crear una tarea y crear una pregunta. Vamos a ver con más detalle ahora crear una pregunta porque la mayoría de las opciones entre esos dos corresponden, salvo el caso en que en crear una tarea normalmente añades un documento de Google o un formulario de Google para tener evidencias en Drive y no solamente en Google Classroom. Además de que las opciones en relación a usar elementos en Drive nos permite mayor posibilidad de calificación, mientras en la pregunta es un poquito más limitado. La ventaja de una pregunta principalmente es que todo está 100% integrado en Google Classroom, no tienes que salir, no tienes que añadir algo que no esté dentro de Google Classroom, pero subrayamos, normalmente si quieres tener un análisis de lo que conocen los alumnos, es mejor usar una tarea. Más, por el caso de este video, vamos a analizar más a fondo la pregunta porque, como hemos dicho, la mayoría de las opciones son iguales. Yendo aquí a lo que es pregunta, vamos a llenar lo que es la pregunta en sí, las instrucciones, y luego vamos a llenar lo demás. Haber puesto la pregunta y las instrucciones, vamos a pasar a poner la fecha de entrega, que sería el 11. Vamos a poner una hora, poniendo 22, nos indica que va a ser a las 10 en la noche. En tema, vamos a crear un tema si no lo tenemos ya hecho. Aquí tenemos un tema que ya hemos creado que es preguntas, vamos a usarlo. Aquí abajo vamos a elegir opción múltiple en este caso y más adelante hacemos otro ejemplo con respuesta breve. Aquí tenemos la opción aquí al lado que dice los alumnos pueden ver un resumen de la clase y aunque dice de la clase, eso está medio mal, no sabemos por qué Google lo puso así, pero más bien debe de decir un resumen de la pregunta, no tanto de la clase. Aquí abajo vamos a poner las opciones. Y abajo esto, como hemos visto con los avisos, tenemos la posibilidad de añadir algo, un enlace, un video en YouTube, un documento de Google o cualquier cosa que está en Google Drive para ayudar a precisar la pregunta. Es decir, si es por una cosa más complicada, podemos añadir un video en YouTube y así los alumnos pueden ver el video y posteriormente responder a la pregunta. El formato de esta pregunta se ve muy semejante a los formularios de Google, más la diferencia siendo que es una sola pregunta y no hay manera de autocalificar. Esto es otra diferencia grande entre lo que es una pregunta y una tarea. La tarea se puede usar formularios de Google que son autocalificables y puedes ver mi video sobre los formularios en YouTube. Pero los elementos en una pregunta son elementos que vas a tener que calificar manualmente. Si esto no te afecta, eso está perfecto. Pero si necesitas algo autocalificable, es mejor usar una tarea y añadir un formulario de Google. Bien. Vamos para aquí abajo y tenemos la opción de preguntar inmediatamente para activar esto, programar y guardar borrador. Tanto de programar como guardar borrador hemos visto en el ejemplo de los anuncios, por lo que es importante regresar al video anterior para ver cómo funcionan estas dos opciones. Aquí arriba tenemos igual que el anuncio, la posibilidad de aplicar lo que es esa pregunta o tarea a varios grupos a la vez. Y tenemos la posibilidad, si vamos a quedar en un solo grupo, de elegir los alumnos. Recuerdes que si eliges varias clases a la vez, esa posibilidad de seleccionar alumnos no es factible. Por lo que si es una sola clase, posteriormente ya puedes elegir solo algunos alumnos para aplicar lo que es la pregunta. Eso ya depende de lo que quieres hacer. Bien, entonces ya que todo esto ya está llenado, vamos a marcar la pregunta. Nada más hay que garantizar de que has elegido por lo menos un solo alumno o esa parte aquí abajo se va a quedar medio opaco. Por lo tanto, vamos a dejarlo así. Esto se regresa a ser sólido
Y ahora sí, ya podemos hacer pregunta. La pregunta salió así. Tenemos de nuevo el tema. Tenemos la pregunta en sí. Tenemos completaron, no completaron. Y aquí tenemos 3 puntos que es editar, eliminar y copiar vínculo. Esas tres opciones son exactamente iguales que vimos en relación al anuncio. De nuevo, es importante regresar a ver ese video para darse cuenta de cómo funciona. Pero esencialmente, si elimino esto, se va a desaparecer. Si edito esto, me permite regresar y modificar algo aquí que hace falta modificar, sea la fecha, tema, cualquier cosa aquí se puede modificar. Y luego tenemos la posibilidad de copiar vínculo, es decir, podemos agarrar lo que es el enlace de esa pregunta y mandarlo directamente por correo o por WhatsApp o por chat o lo que sea que los alumnos usen para que cuando tienen ese vínculo van directamente a la pregunta en sí. Si copiamos esto y regresamos al alumno, podemos ponerlo y sale la pregunta en este formato para poder responder. Bien. En cuanto al alumno, aquí tenemos el alumno y vamos a actualizar las novedades, mostrar y sale así. Vamos a ver las diferencias entre los dos en cuanto a lo que ve cada uno. En cuanto al profesor, el profesor puede darse cuenta de los que han terminado de responder a la pregunta y los que no. Tenemos la pregunta aquí y tenemos la posibilidad de hacer un comentario, como hemos visto con los anuncios. Regresando al alumno, el alumno sale lo que es la pregunta en sí. Si te fijas aquí, no se sale en esta parte. Tenemos que abrir lo que es la pregunta para verlo. Y aquí la posibilidad del alumno de responder inmediatamente de manera directa a lo que es la pregunta. También el alumno tiene la posibilidad de hacer un comentario sobre esa pregunta aquí abajo, como hemos visto anteriormente, poniendo, por ejemplo, un signo de más y así puede poner el profesor para preguntar sobre algo específico en relación a esa pregunta y el profesor recibirá una notificación. Si no hace falta, lo dejamos así. Aquí tenemos marcado sin completar. Aquí en los 3 botones dice copiar vínculo, es decir, el alumno puede hacer exactamente lo que hizo el profesor y compartir el enlace de la pregunta con sus compañeros si hace falta. Y también puede abrir la pregunta directamente. Entonces, tienen 2 maneras de verlo. Puede responderlo aquí o puede hacer clic sobre esto para abrir lo que esencialmente era el enlace que vimos hace un par de minutos. Reflejando esto, se puede poner aquí un comentario de la clase y un comentario privado. Es muy importante subrayar la diferencia. Vamos a regresar aquí. Aquí tenemos un comentario de clase, es decir, si el alumno pone algo aquí, todos sus compañeros y el profesor van a poder ver el comentario que el alumno pone. Mientras si hace clic en la pregunta misma, tenemos esto por separado. Es decir, ya se presenta aquí abajo la posibilidad de poner un comentario privado y de agregar un comentario de clase se sube aquí. Esto no es lo más lógico. Lo más lógico hubiera sido de dejar lo que es el comentario de clase aquí abajo y haber puesto el comentario privado aquí arriba para no causar confusión. ¿Por qué? Porque ahora el problema es que el alumno, pensando de que esto es esto, puede caer en confusión y pensando que está poniendo algo que los demás pueden ver, realmente lo que está haciendo es poniendo algo que solamente el profesor puede ver, porque es lo que significa el comentario privado, que solamente el profesor puede ver ese comentario. Por lo que es súper importante aclarar esto con los alumnos antes de que ellos respondan a preguntas así, para garantizar que sepan la diferencia. Si quieren poner un comentario para el grupo, se puede poner aquí abajo el comentario y esto es lo que corresponde esencialmente a lo que vimos aquí.
Bien, ahora vamos a hacer el mismo proceso con lo que ve el profesor. Si el profesor hace clic sobre la pregunta, exactamente lo que hizo el alumno, esto es lo que va a salir. Primero aquí arriba tenemos pregunta y respuestas de los alumnos. Si hago pregunta, esto va a ser muy semejante a lo que vimos con el alumno. Si el alumno hace clic aquí, si te fijes, la presentación es prácticamente igual. Tenemos la posibilidad de ver lo que ve el alumno y lo que ve el profesor. Si te fijas, aquí el comentario, esto sí es comentario de clase. El profesor puede volver a poner un comentario aquí, esto siendo exactamente igual que esto. Y aquí al lado tenemos 3 puntos. Los 3 puntos me permiten editar y eliminar. Esos dos serían exactamente iguales en relación a lo que era esto aquí, editar, eliminar. Ahora sí, ya esto termina las diferencias porque esta sección que obviamente el alumno no se permite ver, podemos hacer clic sobre esto y analizamos lo que se presenta aquí. Primero analizamos los elementos que encontramos en esa barra verde. Lo primero es la redita. Y en la redita tenemos 3 opciones. Uno es copia todas las calificaciones en hojas de cálculo, descarga todas las calificaciones como archivo CSV y descarga las calificaciones como archivo CSV. Obviamente eso suena muy confuso. ¿Qué significa eso? En el sentido de que esto lo que abre o baja son las calificaciones de todas las tareas que hasta ahorita están en Google Classroom para esa materia. Mientras esto aquí solamente se descarga las calificaciones de esta tarea en particular. Cada vez que copies todas las calificaciones, lo que hace Google es crea una hoja de cálculo. Por lo que si tú, por ejemplo, abres esto después del primero, después del segundo y la tercera tarea, simplemente lo que va a pasar es que Google va a estar creando hojas de cálculo nuevo. No es la misma hoja de cálculo en donde simplemente Google añade columnas con las nuevas calificaciones, sino más bien se hace un documento nuevo cada vez. Por lo que esto normalmente está hecho de tal grado de que el profesor crea lo que es la hoja de cálculo con todas las calificaciones al mero final de un parcial o de un semestre o de un año. Y eso es como está diseñado. No está diseñado para que se abra y puedes ver la misma hoja de cálculo. Y obviamente esto es todavía más problemático es porque cada vez que quieres hacer algo, pues va a descargar un archivo CSV. Entonces pasamos aquí a los puntos. Y aquí en los puntos tenemos 2 opciones que es el número y luego sin calificar. Toma en cuenta de que aquí se puede poner, por ejemplo, 10 y luego dice actualizar la puntuación. Seguro que deseas actualizar esto, se notifica a los alumnos que ya hayan recibido la calificación. Esto obviamente subraya que no debes estar cambiando las calificaciones o el puntaje de las calificaciones después de que has calificado a alguien. Por lo que es súper importante hacer este proceso de cambiar el puntaje antes de que comiences a calificar. Por lo que aquí podemos poner actualizar porque no hemos calificado a nadie. Se actualiza y se queda. Ahora bien, otro punto importante aquí es, si yo llego aquí y pongo, por ejemplo, 10.2 y luego salgo, se va a regresar a 10. Normalmente en México usamos lo que es el puntaje de 10, así que lo vamos a dejar así. Esta sección dice devolver, vamos a poder devolver lo que es las calificaciones a los alumnos y podemos también mandar un correo. Abajo tenemos la posibilidad de seleccionar todos los alumnos y podemos incluso devolver en vacío, es decir, simplemente lo que indica el alumno es que el profesor ha devuelto lo que son sus entregas. No tiene nada que ver con calificación, de hecho se queda completamente vacío,
pero se puede hacer. Y aquí se puede enviar un correo electrónico a los alumnos seleccionados simplemente de manera así. Se abre lo que es el correo y luego ya. Aquí tienen bajo lo que es subject, tenemos lo que es la pregunta, pero no mucho más. Es para avisarles de algo. Más aquí esto no es muy eficiente a menos que los alumnos vean los correos porque obviamente los comentarios abajo cada tarea o pregunta va a ser más eficiente porque los alumnos reciben notificaciones directamente en Classroom allí. Bien, entonces aquí abajo tenemos ordenar por respuesta, por apellido, por nombre, por estado. Por lo que ahorita vamos a averiguar qué significa esos de respuesta y por estado. Obviamente ordenar por apellido y nombre, eso ya es bastante claro de por sí, pero tenemos que averiguar lo que significa ordenar por respuesta y ordenar por estado. Bien, aquí tenemos, quitando esto, regresando a lo que estuvimos viendo antes. Aquí tenemos el alumno y aquí tenemos la posibilidad de agregar la calificación, sea de este alumno o sea de este alumno. Seleccionando esto, simplemente se pone devolver, eso es por lo que significa esos palomitas, pero la calificación es autónomo y nada más pongo lo que deseo aquí en esos dos. De nuevo, si intento poner, por ejemplo, 9.7, esto sí te permite poner décimas, al contrario de esto aquí arriba. Es algo muy extraño, pero de nuevo es algo que hay que tomar en cuenta, que sí puedes poner décimas en lo que es la calificación que das al alumno, más no puedes cambiar esto a décimas. Quitamos eso. Antes de poner calificación, tenemos la pregunta aquí, no hay nada especial. Y luego tenemos completaron, no completaron. Si pongo completaron, no se cambia casi nada. Y pongo no completaron, se va a salir esto. Es decir, lo que pasa cuando haces clic sobre esos números y es que se presentan los alumnos que todavía no se han terminado. Obviamente en este caso es mucho más claro lo que está pasando porque solamente tenemos 2 alumnos. Pero si tienes 50, 100, 200 alumnos en cada clase, esto llega a ser muy útil porque ya puedo ver rápidamente los que sí o no han terminado. Y aquí tenemos cuántos han respondido a cada tipo de respuesta. Entonces regresamos aquí. Y ahora sí, vamos aquí y vamos a poner una respuesta que dice bien. Vamos a ir aquí y vamos a poner enviar. Aquí dice enviar la pregunta. No podrás cambiar la respuesta una vez que la envíes. Súper importante para que los alumnos sepan que no hay manera de volver a hacer la pregunta de nuevo. Vamos a poner enviar. Y aquí, dado que hemos puesto que los alumnos pueden ver un resumen, esto es el resumen. El resumen se presenta que una persona ha marcado bien, 0 personas han marcado mal. Si fueran varias personas, estos números obviamente estarían cambiando de acuerdo a lo que los alumnos ponen en la clase. Por lo que si son 30 alumnos, puedes tener 25 aquí, por ejemplo, y 5 aquí, etcétera, etcétera. También lo que cambia es esa parte de aquí. Ahora se dice completada. Si hacemos clic sobre la pregunta otra vez, lo mismo es lo que vamos a poder ver. Lo que es el resumen de la pregunta, la palomita en verde que dice completada y lo demás es exactamente igual. Ahora vamos a regresar al profesor. En el profesor esto ya se actualizó y hay elementos que se han cambiado. Aquí tenemos esa parte que dice completados y luego la otra parte que dice sin completar. Se dividió esos alumnos y ya se marca que esto termina siendo esto. Si vamos a hacer no completó, esta parte que dice no completó tiene ese alumno y esto corresponde a esa sección que dice sin completar. Entonces esto es igual a esa parte de aquí. Si pongo completar, me sale
esto aquí. De hecho, se marca en gris un poquito, indicando que estamos viendo eso que corresponde a esa sección aquí. Y de nuevo tenemos bien y mal. Ahora, si ordeno por estado, por respuesta, aquí tenemos las respuestas. Aquí tenemos bien y obviamente aquí abajo estaríamos viendo mal y luego sin respuesta. Dado que no tenemos nadie que respondió mal, no se presenta. Y luego por estado significa los que están completados y los que no han completado nada. Eso es lo que significa estado. Y ahora sí ya entendemos la diferencia entre esos dos, estado y respuesta. Entonces, vamos a ver qué sucede cuando ponemos calificación. Aquí vamos a poner 10. Se dije que es 10 sobre 10. Y ya que he calificado lo que es la pregunta, ahora sí voy a venir aquí y voy a poner devolver. Haciendo devolver, me hace la pregunta, ¿quieres devolver el trabajo de un alumno? Me indica el alumno, puedo poner un comentario privado en relación a este alumno. Si no, lo puedo dejar vacío. Esto sirve mucho si quieres dar retro, por así decir. Esto ya es algo que se puede usar para hacer esto. Y luego vamos a poner devolver. Ahora, si te fijes, las cosas han cambiado aquí de nuevo. Ahora tenemos sin completar y luego abajo de vueltas. Por lo que normalmente podrías tener hasta 3 secciones que esto ya indica. Puedes tener completar, sin completar y de vueltas. Y aquí tenemos completaron, no completó y de vuelta. Nos indica cuáles son los 3 estados que ofrece Google Classroom en relación al proceso de calificación. Si pongo de vuelta, me va a salir este alumno, no completó, me va a salir el alumno que no lo hizo y completaron. Solamente se regresa a lo que es el resumen y abajo estaría el alumno que completó, pero no lo he devuelto todavía. Aquí, si te fijes, ya no dice completada, sino más bien devuelta. Fuera de esto, no se presenta diferencia alguna de lo anterior. Haciendo clic sobre la pregunta, ahora sí, ya por fin podemos ver una calificación. Esto no estaba aquí antes. Por lo que, después de ser de vuelta, el alumno tiene que hacer clic sobre la pregunta para ver la calificación. De lo contrario, como hemos visto aquí, no da ninguna indicación salvo ese elemento de vuelta de que un estado en relación a la pregunta se cambió. Y luego, si regresamos a lo que es la ruedita, podemos copiar esa calificación en una hoja de cálculo para averiguar cómo se presenta. Sale algo así posteriormente a esa creación y aquí en la columna indica lo que sucedió. Aquí tenemos una calificación de 10. El otro alumno, dado que no lo hizo, no sale nada. No hay ningún indicador aquí ni calificación. Aquí está la pregunta. Aquí está la fecha de la pregunta de entrega. Y aquí están los puntos de lo que es esa tarea. Y luego tenemos el título de la materia, el profesor, y aquí tenemos un enlace para poder abrir la clase otra vez. Tenemos lo que son nombres y apellidos. Si te fijas aquí, el apellido se pone primero, luego el correo y ya. Posteriormente, cuando hacemos 2 o 3 tareas más, vamos a darnos cuenta que estos comienzan a llenar aquí cada vez que hacemos clic sobre esta opción de crear una hoja de cálculo. Antes de añadir otra pregunta, solamente toma en cuenta como último puntito de que sí se marca cuando una pregunta fue editada por el profesor y esto sirve para los otros profesores que están revisando las tareas aquí en Classroom si hay más de un profesor dando o impartiendo una clase. Bien, aquí vamos al signo de más y vamos a hacer otra pregunta. Y aquí, de nuevo, simplemente vamos a dejarlo en un solo grupo con todos los alumnos y luego vamos a poner la pregunta.
Ok, ya que tenemos la pregunta y las instrucciones, de nuevo vamos a poner fecha de entrega. Ponemos hora. Aquí podemos poner 21, por ejemplo. Y aquí podemos poner preguntas de nuevo. En este ejemplo vamos a elegir respuesta breve para ver cómo funciona. Aquí tenemos dos opciones más que son los alumnos pueden responder entre sí y los alumnos pueden editar la respuesta. Esto es algo que tienes que tomar en cuenta porque si lo dejas así, se queda igual en donde ponen una cosa y luego pueden calificar. Si tú pones los alumnos pueden editar la respuesta, va a ser más difícil para ti a calificar posteriormente. Salvo en el caso de que quieres algo muy particular en que los alumnos pueden mejorar lo que pusieron. En esta manera, sí sería válido de poner esto como activo. Pero normalmente vas a querer que el alumno piense un poquito y luego pon su respuesta para poner mucha atención en lo que está escribiendo. De lo contrario, el alumno va a pensar de que puede volver y volver y volver a hacerlo. Indiferente, vamos a presentar los dos ejemplos en relación a cuando lo bloqueas y luego cuando lo activas. Para esto vamos a dejarlo como bloqueado. Bien, lo más debajo es exactamente igual que lo anterior, en donde podemos añadir algo más para dar más clarificación sobre las preguntas. Y aquí podemos preguntar, programar o guardar borrador. Vamos a poner preguntar. Bien, eso salió de nuevo. Exactamente todo se queda igual como la anterior, salvo el caso de lo que es la interacción entre profesores y alumnos, porque ya es una pregunta abierta. Por lo que ahora sí vamos a pasar a lo que es el alumno para ver lo que él puede hacer. Aquí tenemos la posibilidad de actualizar. Dice sin completar. Aquí abajo dice tu respuesta. Y aquí podemos poner, por ejemplo, la universidad. Y luego podemos poner... Obviamente esto es una respuesta muy vaga e incompleta, pero vamos a dejar que el profesor interactúe con el alumno. Aquí vamos a poner enviar. Dice, ¿quieres enviar la pregunta? Porque no hay manera de cambiarlo después. Sí, enviamos. De nuevo, esto sale como completada. Aquí ves la diferencia entre de vuelta y completada. Ahorita podemos pasar aquí que dice ver las respuestas de los compañeros de clase. Aquí tenemos 0 respuestas. Y esos son los dos elementos que eran levemente diferentes que aquí abajo. Aquí se daba un resumen, mientras aquí se da algo diferente. Si yo pongo ver las respuestas, me va a salir algo así. Y aquí dice respuesta de los compañeros de la clase. Si pongo aquí tu respuesta, eso sí es lo que vimos antes, semejante a cuando era opción múltiple. Más esta parte salió de nuevo como algo añadido, en donde podemos tener una visión reducida, drásticamente reducida, a lo que ve el profesor cuando hace clic sobre esa parte. Si regresamos y ponemos 0 respuestas, me va a salir sobre este de tu respuesta. Aquí tenemos la posibilidad de responder o agregar un comentario privado. Si yo respondo aquí, esto lo que hace es responder a aquí lo que es la respuesta. Hay una diferencia y es importante tomarlo en cuenta. Una cosa es un comentario de lo que es la tarea en sí, o en este caso la pregunta, y otra es poner un comentario en relación a lo que pusiera alguien más. Vamos a suponer que posteriormente el alumno se dio cuenta de que esto no fue suficiente. Abajo podría incluso comenzar a añadir detalles cuando se dio cuenta. Obviamente eso el profesor podría tomar en cuenta para la calificación. Esto es la diferencia. En la pregunta abierta hay mucho más interacción y mucho más posibilidades de que los alumnos pueden comenzar a poner más cosas
por lo que el profesor puede hacer un análisis de todo lo que pusieron y no solamente una respuesta al inicio. Entonces, aquí abajo tenemos dos elementos nuevos, que es el alumno, y al lado tenemos 3 puntos. Los 3 puntos me permiten silenciar este alumno. Si no quiero que este alumno ponga comentarios aquí, por ejemplo, entonces puedo poner algo aquí que permite que el alumno no pueda seguir respondiendo a su respuesta o las respuestas de los demás. Aquí abajo el profesor tiene la posibilidad de responder y el profesor sí va a responder aquí porque esto es muy vago y vamos a publicarlo. Ahora inicia lo que es las posibilidades de comentar y responder a los comentarios de los demás. Todo eso se queda como historial bajo lo que es la respuesta de este alumno, porque cuando vayamos aquí no hay nada todavía. El profesor, y eso es una parte importante de subrayar, cuando esto se presenta, cuando hago clic sobre un alumno, el profesor puede poner un comentario privado aquí. Si regresamos aquí a la primera pregunta, vamos a ¿cómo estás? Tenemos el alumno. Aquí tenemos el student de vuelta y podemos poner un comentario privado a este alumno. Aquí arriba lo mismo. El alumno no ha respondido nada, pero el lugar en donde el profesor puede mandar comentarios privados a cada alumno en particular solamente se presenta, se sale cuando hace clic sobre el alumno en esta lista aquí. Mientras si regresamos aquí, el alumno puede poner un comentario privado abajo lo que es la pregunta. Y si regresamos a la segunda pregunta, nos damos cuenta de que aquí son comentarios que todos los alumnos van a poder ver. Si quiero hacer un comentario privado al alumno, tenemos que llegar aquí y el comentario privado se presenta aquí. Bien. Cada vez que el alumno pone algo, permite los otros alumnos y el profesor hacer un comentario y hacer un tipo de interacción bajo cada respuesta. Por lo que si este alumno hubiera respondido, lo mismo hubiera salido aquí, obviamente bajo aquel alumno. Por lo que cada respuesta de cada alumno puede tener su propio historial. Eso también el profesor tiene que tomar en cuenta porque puede ser que esto llegue a ser un tipo laberinto en donde si debajo de cada uno puedo comenzar a poner comentarios, esto puede llegar a ser muy complejo a largo plazo. Porque cada alumno puede tener su historial, todos los alumnos pueden comentar sobre la respuesta de cada alumno. Tú puedes tener un chorro de comentarios por todas partes y sería medio tedioso de revisar todo eso. Por lo que el profesor tiene que tener una visión a largo plazo sobre cómo quiere dirigir la pregunta. Si él quiere que haya interacción así, no pasa nada. Pero tomando en cuenta que va a ser mucho más difícil calificar tantos comentarios. Sino más bien, lo más prudente es, si el profesor quiere precisar algo, es poner comentarios en la clase en sí. O más bien, en este caso, la pregunta, aunque Google sigue diciendo que es una clase. También recuerdas de que aquí en la sección de pregunta el profesor también puede poner un comentario sobre la clase. De esta manera, lo sugerido aquí es que el profesor aclara en las instrucciones si los alumnos deben poner simplemente comentarios sobre la pregunta aquí en esta sección y igual aquí en el alumno sería agregar un comentario sobre la pregunta aquí o si el profesor quiere que los alumnos comiencen a tener diálogos sobre cada respuesta de cada alumno. Muy importante de tomar esto en cuenta para no causar más trabajo que lo estrictamente necesario. Ahora sí regresamos y para ver lo que el alumno ve en relación a esa pregunta. Aquí tenemos lo que puso el profesor. Lo mismo pasa aquí en este alumno. Podemos abrir y comprimir lo que son los comentarios si hace falta.
Si pongo X aquí, simplemente me lleva a todos sus alumnos y las respuestas estarían aquí abajo. Aquí podemos poner responder. Y el alumno puede poner algo más. Aquí puede seguir respondiendo. O si, por ejemplo, quiere dirigir algo al profesor, recuerden que pueden poner responder aquí. Y luego otra vez un signo de arroba o un signo de más, poniendo lo que es el profesor y luego poniendo su comentario. Todos los comentarios se quedan en fila y la única manera de saber si algo está dirigido a alguien más es precisamente en el uso de la arroba o el signo de más para dirigir el comentario a alguien en particular. Si regresamos aquí, esto ya se presenta directamente y de nuevo tenemos la posibilidad de silenciar o de eliminar lo que es el comentario. Obviamente puede suceder en ocasiones que hace falta eliminar lo que pone un alumno en relación a su comentario. Esto es la manera de hacerlo o puedo seguir respondiendo al comentario. Cuando se pone responder directamente aquí, la posibilidad de anotar quién es de manera automática. Por lo que no tienes que estar poniendo signo de más o arroba porque ya Google Classroom ya lo pone. Aquí pongo publicar y se regresa aquí. Y vamos a tener que esperar hasta que se refresque esto. Ahí está. Y ya se queda así. Por lo que puedes tener una conversación. Aquí el alumno tiene la posibilidad de responder igual y se sigue el proceso de comentar. Aquí otra vez podemos abrir y cerrar y tenemos la posibilidad de eliminar. Obviamente los comentarios del profesor no se puede eliminar el alumno, pero el alumno puede borrar lo que él había puesto aquí. Esto también es algo curioso. No hay realmente manera de quitar la posibilidad de eliminar, de que el alumno tenga la posibilidad de eliminar sus comentarios. Su respuesta se queda fijo, pero los comentarios del alumno, él sí puede eliminar y no hay una opción bajo el profesor que permita congelar esto, por así decir. La única cosa que puede hacer aquí es silenciarlo, no puede ni siquiera eliminar esta respuesta. Y aquí abajo, lo único que puede hacer es eliminar la respuesta del alumno o eliminar su propio, pero no hay manera de congelar las respuestas de los alumnos, por lo que es importante tomarse en cuenta. Y si hace falta tener evidencia de lo que hizo un alumno, lo mejor es tomar un screenshot para tener esa evidencia y guardarlo después en Google Drive si lo deseas. Pero toma en cuenta de que si uno borra un comentario que fue muy nocivo, no hay manera de recuperar esa evidencia a menos que había tomado un screenshot anteriormente. Bien, ya después de que los diálogos han sido desarrollados, el profesor puede decidir ya determinar y dar la calificación. Es importante de que no dejes la tarea abierta para no confundir a los alumnos. Es mejor poner las calificaciones cuando ya se termine el tiempo de la posibilidad de los alumnos a entregar algo. Pusimos casi 2 semanas aquí, estamos adelantando la calificación, pero normalmente lo que debes hacer es esperar hasta que termine el tiempo y luego calificar para que no se cause confusión entre los alumnos sobre cuándo realmente tenían que entregar algo o no. Bien, entonces regresamos aquí y vamos a poner aquí en 10 otra vez. Y esta vez vamos a poner una calificación de 0, indicando de que el alumno simplemente no terminó su trabajo correctamente bien, pero en lugar de que sale en blanco la calificación, como vimos anteriormente, esto sí va a indicar de que no había hecho su trabajo. Terminando de calificar a los alumnos, podemos ir otra vez a devolver.
Vamos a poner, ¿quieres devolver la pregunta sin entregar? Algunas de las preguntas no están completadas. Confirmas que quieres devolverlas. En este caso sí, porque hemos dicho de que el alumno no terminó. Entonces vamos a poner devolver. Aquí tenemos la presentación de las calificaciones de los alumnos y vamos a poner devolver. Bien, entonces cada alumno recibió su calificación. Ahora sí vamos a regresar y en tu respuesta, aquí dice completada, todavía no se ha actualizado. Vamos a tener que refrescar. Ahí ya se salió justo antes, pero ahí está. Me dice de vuelta, aquí tenemos la calificación y no me sale otra cosa. No es que este alumno puede ver la calificación del otro alumno, simplemente se presenta como 5 respuestas. Las respuestas de los compañeros no salieron porque obviamente este no hizo su trabajo y simplemente se representa aquí lo que era el historial. Y aquí el alumno realmente no tiene manera de ver un resumen total de sus calificaciones. No hay manera, no hay opción de ver un resumen. Todavía Google no ha presentado la posibilidad a los alumnos de ver calificaciones en visión global como se permite a los profesores. Por lo que si el alumno quiere repasar sus calificaciones, por ahora tiene que entrar en cada uno para repasar lo que sacó en relación a las mismas. Aquí tenemos un elemento más para tomarlo en cuenta, que sí se indica lo que son las 5 respuestas, por si acaso que hace falta revisarlo. Aquí, si hacemos clic, se va a llevarnos directamente a esta sección que hemos visto, donde está la calificación. Para el último ejemplo, vamos otra vez a crear pregunta. Vamos a llenar esos dos, pero esta vez vamos a poner los alumnos pueden editar sus respuestas. Bien, tenemos la pregunta, tenemos las instrucciones, dejamos otra vez en la misma clase, dejamos todos los alumnos aquí en fecha de entrega y vamos a poner la fecha de hoy y aquí vamos a poner la hora ahorita es 11:55, lo dejamos por ejemplo aquí a las 12 y vamos a poner PM. Aquí podemos sin tema, vamos a poner preguntas. Lo dejamos en respuesta breve. Los alumnos pueden responderse entre sí y luego los alumnos pueden editar la respuesta. Lo demás lo dejamos igual. Aquí lo mismo, lo dejamos igual y vamos a poner preguntar. Bien, ya está en lo mismo. Recuerda que va a ser exactamente igual que esa anterior, solamente que vamos a poder volver a editar. Vamos a ver lo que ve el alumno. De nuevo, todavía tenemos que dejarlo refrescar. Aquí salió la parte negra que dice mostrar. Aquí ya sale la posibilidad de poner respuesta. Aquí vamos a poner Las Vegas para ver los hoteles. Y vamos a poner enviar. Aquí tenemos completada. Y aquí tenemos tu respuesta, Las Vegas, etcétera, etcétera. Pero aquí esto es nuevo. Esto sale como ya algo posible de editar. Si regresamos aquí, tenemos ya completo 1, no completo. Hacemos clic aquí. Tenemos Las Vegas para ver los hoteles. Y lo dejamos así para ver qué sucede cuando el alumno edita eso. Regresamos, editamos. Algo, por ejemplo, Inglaterra para ver la reina. Y vamos a poner enviar otra vez. Ahora bien, esto ya salió como algo nuevo que no hemos visto todavía, que dice terminado y luego editado. Entonces completado se quedó en terminado con editado. Si regresamos aquí, vamos a ver lo que se presenta el profesor.
Tenemos que esperar hasta que se actualiza. Si no se presenta, vamos a refrescar. Aquí, ya después de refrescar, se indica que se cambió, pero no hay algo aquí que directamente indique el profesor que esto fue editado por el alumno. Regresando aquí, dice es solamente cuando hacemos clic sobre el alumno terminado y editado y luego ver historial. Por lo que tanto el comentario privado como las revisiones de los alumnos van a salir en solo hacer clic sobre el alumno. Aquí tenemos editado y cuando hacemos clic sobre ver historial nos sale completada y luego terminado editado. No indica los cambios, solamente indica cuándo fue. Entonces tenemos un minuto aquí, otro minuto aquí, el alumno que indicó los cambios y nada más. Por lo que es más complicado en Google Classroom averiguar historiales de los alumnos cuando hacen cambios. Esto es una diferencia grande entre Google Docs, que permite saber con precisión en cada instante lo que escribió el alumno, y este tipo de tarea en donde simplemente se termina viendo lo que fue el producto final. Por lo que, si el profesor de nuevo necesita un tipo de historial, tiene que estar tomando screenshots de lo que pone el alumno antes y después. De lo contrario, no sería factible algo así. Y ahora sí, vamos a poner la calificación. Aquí pongamos 10 otra vez y aquí vamos a poner 0. Bien, ya después de poner las calificaciones, vamos a poner devolver. Aquí dices que devolver sin entregar y vamos a poner devolver. Aquí tenemos las calificaciones de nuevo. Y se quedó así. Si regresamos al alumno aquí, dice de vuelta. Y de nuevo, haciendo clic sobre la pregunta, me permite ver mi calificación. Si te fijas, con esa pregunta no pusimos para nada el cambio de 10. Entonces el alumno realmente tiene una calificación de 1. Por lo que ahora sí vamos a ver los elementos de editar tanto esto como esto. Para terminar esta sección, hacemos clic aquí, vamos a poner 10. Me dice sin notificar a los alumnos, actualizar. Estos aquí abajo se cambiaron. Regresamos a lo que es el alumno. Si te fijas, esto ya se cambió inmediatamente de 10 sobre 10. Y aquí regresamos a respuestas. Eso se quedó exactamente igual. Aquí regresamos. Y aquí ya fue editado a las 12:05. La indicación de que la calificación se fue cambiado simplemente es este elemento aquí. No hay mucho más que el alumno puede percibir. Regresando a esto, vamos a suponer que el alumno hace falta cambiar su calificación. Vamos a poner aquí 9 en lugar de 10. Se va a devolver. Dice, ¿quieres actualizar una calificación? Una ocasión de avisarle que se modificó la calificación. Vamos a poner devolver. Regresamos al alumno. Eso todavía no se ha cambiado. Podemos regresar. Ahí se cambió. Ahí está 9. Si regresamos al correo, en el correo sí hay una indicación de que la calificación se cambió. Y aquí dice, se actualizó tu calificación de 10 a 9. Aquí abajo se mencionó de que devolvió la tarea. Pero no hay un elemento que indique todavía sobre el asunto de la modificación de 100 a 10. Simplemente se devolvió la calificación y aquí se modificó la calificación. Por lo que realmente el único indicador fue lo que era el cambio así gráfico y el elemento aquí que indicó que fue modificado a las 12:05. Y no hay más.
Ahora que hemos modificado calificaciones, vamos a llegar aquí a lo que es laberinto otra vez y ahora sí vamos a abrir una nueva hoja de cálculo con las modificaciones que tenemos hasta ahora. Si te fijas, ahora sí las tres tareas o preguntas ya se presentan en la hoja de cálculo, pero toma algo en cuenta. Primero, estos están organizados por fecha de entrega, no por cuándo el alumno les hizo. Obviamente, esto fue el último. Si esto fuera el último, estaría aquí en la columna G. Pero si te fijas, dado que la fecha de entrega fue el primero, se reordenan de acuerdo a la fecha de entrega, no cuando el alumno entregó esto. Esto fue el último de ser entregado, pero la fecha de entrega es primero, por lo tanto se presenta como la primera en la lista de tareas. Aquí tenemos lo que son los elementos de calificación. En cuanto al promedio, es decir, aquí tenemos 9, 0, el promedio aquí fue 4.5 como promedio de la clase. Aquí tenemos los dos dieces y aquí tenemos el 10 y el 5. Si te fijas, tampoco cambiamos la calificación de la segunda pregunta. Esos dos sí, pero esta no. Por lo tanto, se quedó en 100. Vamos a cambiar esto y vamos a abrir la hoja de cálculo. Llegando aquí a la pregunta que estaba mal, vamos a ponerlo en 10. Se dice actualizar. Y ahora sí, si vayamos a la hoja de cálculo otra vez, se va a crear una nueva hoja de cálculo. Y se presentan las tres corregidas. El porcentaje se cambió drásticamente por el mismo hecho de que habíamos cambiado esto a 10. Y lo demás se quedó igual como anteriormente estaba. Bien, ahora que hemos visto cómo crear una pregunta, ahora vamos a ver los detalles en cómo crear una tarea. La mayoría de las opciones van a ser prácticamente iguales que lo que hemos visto en crear una pregunta, salvo lo que es la parte de añadir algo desde Drive, por lo que vamos a llenar esto y luego seguir adelante. Bien, ahora que hemos llenado esto y dejado la parte de arriba lo mismo, vamos a pasar a Drive y vamos a añadir tarea 1 y luego agregar. Añadiendo la tarea, sale tres opciones nuevas aquí. Uno es, los alumnos pueden ver el archivo, que sería el equivalente casi como si fuera un PDF, que se usa solamente si el profesor quiere que los alumnos reflexionen sobre algo que el profesor ha escrito. Luego tenemos, los alumnos pueden editar el archivo, que en breve vamos a analizar con más detalle. Y luego tenemos hacer una copia para cada alumno, que es la opción más común y lo que vas a estar usando más frecuentemente. Lo que esto hace es permitir que el alumno pueda tener una copia del template que hemos puesto aquí y que el alumno sea propietario del documento. Vamos a asignar. Bien, así es como sale para el profesor en el documento, que hay que tomar en cuenta. Eso es simplemente el template. Tenemos lo mismo que vimos en preguntas, completaron, no completaron. Aquí los 3 puntos es editar, eliminar, copiar vínculo, que es exactamente igual que la pregunta. Tenemos el marcador de lo que es el tema y luego la posibilidad de hacer clic sobre la tarea en sí. Haciendo clic aquí se presenta algo que ya hemos visto, que es la lista de los alumnos. Aquí tenemos la sección sin completar y aquí la diferencia siendo que, como antes, que solamente salió el nombre del alumno, aquí abajo ya sale la copia que va a tener el alumno. Aquí arriba tenemos el trabajo del alumno y luego aquí instrucciones. Instrucciones se presenta el template y los dos elementos que ya hemos visto, que es editar, eliminar. Y esto se presenta exactamente igual que los elementos aquí. Esto es igual que el anterior y luego lo que vimos que era editar, eliminar. Eso se queda exactamente igual.
Bien, entonces vamos a pasar al alumno para averiguar lo que él ve. Aquí tenemos el alumno, tenemos que poner mostrar. Aquí tenemos la tarea, el tema, indica abierto. Aquí los 3 puntos es copiar vínculo que ya hemos visto. Tenemos el indicador que no fue mandado todavía. Tenemos la posibilidad de documentarlo. Entonces, haciendo clic aquí, tenemos esto. Ahora bien, si te fijas, si regresamos, aquí no se presenta para nada el documento. Ya posteriormente vamos a ver las diferencias con esto y cuando todos los alumnos pueden editar. Pero aquí es solamente tomar en cuenta de que aunque tú ves el documento aquí, toma en cuenta que el alumno no ve el documento aquí para que no exiges al alumno abrirlo luego, sino más bien el alumno está obligado a hacer clic sobre el título de la tarea para poder acceder a lo que es el documento. Mientras en el profesor, como hemos visto, no hace falta hacer esto. Bien, aquí tenemos lo que es sin completar, esos 2 elementos que ya vimos con la pregunta anteriormente. Aquí tenemos 2 elementos seminuevos que es agregar y crear. Agregar es la posibilidad de añadir uno de esos elementos. Y luego aquí crear tenemos la posibilidad de añadir un documento nuevo. Ahora, esos 2 realmente no tienen mucho que ver con lo que es la tarea en sí. De nuevo, son cosas 100% opcionales y no es algo que vas a estar usando normalmente porque además de esto estoy pidiendo que el alumno encuentre algo y lo añadan aquí. Más típicamente en un documento puedes añadir enlaces, por lo que esto no realmente es tan importante. De Google Drive no es tan importante porque ya tenemos el documento aquí. Por lo que realmente esos 2 no se va a usar, salvo en casos muy especiales de acuerdo a lo que necesite el profesor. Regresando, todo eso por lo demás va a quedar igual. También esa carpeta es algo nuevo, en donde indica dónde va a quedar estos documentos en sí, pero realmente va a ser lo mismo. Haciendo clic en esto, se presentan los 2 documentos y estos documentos son exactamente iguales que estos 2 aquí. La única diferencia siendo es que ya sepas dónde están en tu Drive y aquí son como enlaces directos a esos documentos. Antes de pasar los documentos, solamente para repasar, esto es exactamente igual que hemos visto en las preguntas. Aquí podemos modificar los puntos, como hemos visto antes. Actualizar. Las opciones aquí también son exactamente iguales, como hemos visto. Eso también, eso también. Todo realmente es igual, menos lo que hemos visto, como mencioné. Los documentos aquí abajo, los nombres de cada alumno y la carpeta en donde se encuentran. Bien, entonces ahora sí vamos a ver los documentos. Si yo abro como profesor el documento del alumno, voy a ver algo así. Es importante de subrayar la importancia de poner instrucciones claras aquí en los documentos. Claro que ya normalmente vas a poner las instrucciones con detalle en donde se indica la tarea que está por acá, lo que serían las instrucciones aquí, pero normalmente los alumnos por estar tan distraídos a veces se desubican y se olvidan o lo que sea. Por lo que es una sugerencia muy buena de poner las instrucciones completamente aquí arriba para evitar que el alumno se puede dar la excusa de no saber lo que tiene que hacer para la tarea. Por lo demás, esto es exactamente igual que normal, pero haciendo clic en compartir, vamos a darnos cuenta de que realmente el documento, si vayamos a configuración avanzada, vamos a darnos cuenta de que yo puedo editar, pero el alumno es propietario en relación al documento. Luego, si regreso a lo que es el alumno, si el alumno hace clic sobre el documento, llega aquí, se indica que el profesor está viendo lo que está viendo él. Y la diferencia en cuanto al documento solamente va a ser ese botón aquí que indica entregar. Ese botón de entregar es exactamente igual a ese botón aquí y cumple las mismísimas funciones, por lo que es indiferente si uno hace entregar aquí o entregar aquí.
Por ahora, sí, llegando aquí a lo que es compartir, vamos a ver que el profesor puede editar y el alumno es propietario. Luego, si el alumno ya pone lo que tiene que cumplir para su tarea, puede poner aquí un par de frutas y obviamente el profesor, dado que esto es un Google Doc, puede ver en tiempo real exactamente lo que está poniendo el alumno, letra por letra. Cuando el alumno termina la tarea, se puede llegar aquí a poner entregar. Se va a abrir esto diciendo, ¿quieres entregar la tarea? Y obviamente vamos a poner sí. Haciendo esto, se me indica que fue la tarea completada. Y regresando aquí, el instante que el alumno hace esto, algo va a pasar al documento. Es decir, si refrescamos, nos damos cuenta de que ahorita está en ver solo. Es decir, lo que hace Google después de que el alumno entregue el documento es pasar lo que es la propiedad del documento al profesor. Entonces el profesor llega a ser propietario y el alumno solamente puede ver mientras el profesor comienza a editar y corregir el documento. Entonces si vayamos aquí a compartir, siendo el profesor ahora, que estamos en la cuenta del profesor, se indica que el profesor ahora es propietario. Bien, entonces el profesor puede revisar lo que está haciendo. Si regresamos, bien, tenemos aquí completada. Si hacemos clic sobre el student, tenemos el historial que hemos visto anteriormente con las preguntas. Aquí haciendo esto me indica que fue completada a las 9:42, pero si regresamos al alumno, el alumno puede regresar aquí y anular la entrega. Si anula la entrega, el alumno regresa a ser propietario del documento. Puede abrirlo y puede seguir editando el documento, añadiendo otras cosas. Puede añadir así, se indica otra vez de que esto fue modificado y el alumno de nuevo puede entregar. Vamos a hacer el botón aquí para que puedas ver que es exactamente igual que vimos antes. Entregar. Completada. Otra vez el alumno puede anular la entrega si desea. Aquí el profesor llega a ser propietario de nuevo del documento. Y si hacemos clic aquí, ya se refrescó solo, va a ser ver historial y ya indicó que la entrega fue anulada y luego completada. Todo eso ya se queda así. El profesor puede seguir revisando el documento y posteriormente puedes llegar aquí para calificar. Ahora bien, si el profesor quiere ver las diferencias en cambios, lo que tiene que pasar es ir al documento, bajo archivo y ver historial de versiones. Ver historial de versiones. Al contrario de una pregunta, como hemos mencionado antes, toma en cuenta de que aquí sí se puede discernir las diferencias entre anterior y posterior. Esa es la ventaja enorme de tener un Google Doc en lugar de usar una pregunta, porque aquí sí puedo ver cuando el alumno hizo un cambio, cuál fue el cambio. Mientras en la pregunta no tengo una manera de percibir las diferencias. Entonces saliendo aquí, regreso y ahora sí ya voy a poner la calificación. Vamos a poner 9, por así decir. Vamos a devolverlo. Devolver. Ahora bien, en la devolución otra vez se cambia que el profesor se quede solamente en editar y el alumno, cuando ya recibe su calificación, que hemos visto antes de manera semejante con la pregunta, así si él abre el documento, antes era acceso denegado. O sea, cuando entregó el documento ya se puso en ver solo, pero si refresco esto ahora, el alumno queda con siendo el propietario del documento posteriormente, después de recibir su calificación. Entonces, cuando termine el proceso, quien se queda con el documento es el alumno, no el profesor. Y esto es muy importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque aunque tú pides que el alumno entrega otra vez
el documento para que tú quede como propietario, dado que él puede anular esto en cualquier instante, incluso ya después de que la tarea fue entregada y ya pasó la fecha de entrega, el alumno siempre puede volver a tener el control sobre el documento. El alumno puede eliminar el documento. Eliminando el documento, el profesor no va a tener lo que es la evidencia de lo que hizo el alumno. Entonces, ¿qué tiene que hacer el profesor cuando termina de entregar las cosas? Es lo siguiente. Puede regresar aquí, puede ir a acerca de, puede ir a la carpeta de clase y aquí tenemos tarea 1. Aquí tenemos a student y el alumno. Este es quien estaba haciendo el trabajo. Vamos a poner aquí y hacer crear una copia. Crear una copia nos permite tener un respaldo de evidencia de lo que sucedió en el documento. Repito, si no pasa eso, simplemente el alumno puede ir aquí y ya terminando su tarea, él podría ir a lo que es la tarea, llegar acerca de, ir a su carpeta de clase y aquí tiene todas esas tareas. Entonces yo puedo eliminar por completo, vamos a suponer esto. Ya eliminé todo lo que yo tenía. Dice el archivo está en la papelera. Vamos a quitar esto. Y regresando aquí, si te fijas, ya desapareció el documento del alumno. Por lo que es crucial, cuando termines de calificar, cuando devuelves el documento al alumno, tú buscas a crear una copia para garantizar de que tengas las evidencias de lo que sucedió en Classroom. De lo contrario, el alumno podría tranquilamente eliminar su documento y no tener manera de defenderse cuando llegan las dudas o problemas en relación a los alumnos o papás o coordinación en relación a lo que hizo el alumno. También hay que tomar en cuenta de que el alumno puede crear copias de la copia varias veces. Es decir, vamos a suponer que regresamos a lo que es la tarea, aquí. El alumno puede poner X aquí, crear una copia de nuevo. Aquí ya el alumno ya tiene una copia, si regresamos aquí, aquí está eso, pero puede volver a anular y volver a crear una copia. Entonces, tiene posibilidades de hacer varias copias incluso del mismo documento. Esto puede llegar a ser medio confuso después de un rato, pero el punto siendo que es importante de que tú quedas con el primero y que el alumno sepa de que tiene que estar usando la primera copia. De lo contrario, vas a tener varias copias porque el alumno está distraído o no quiere enfocarse en lo que está haciendo y puede comenzar a construir varias. Entonces, este X aquí que puede causar problemas posteriores es algo que debes aclarar a los alumnos que nunca deben de tocar y deshacer de lo que es la primera copia para garantizar de que hay una claridad sobre cuál documento realmente es lo válido. Indiferente, lo que sí es importante es, terminando todo lo que es el proceso, que crees una copia aquí, como hemos hecho, para garantizar el historial y no tener problemas con los alumnos después. Vamos a volver a entregar, devolver, cambiamos la calificación para que debes ver cómo sucede. Aquí se dice se volvió a enviar, ahorita se cambió de 9 a 8. El alumno ya puede volver a enviarlo si él desea o simplemente se queda así y en el historial se indica todos esos cambios que hemos visto. De vuelta con calificación, volvió a enviar, calificación cambiada, de vuelta, etcétera, etcétera. Entonces, el profesor puede ver todo lo que sucede con el documento, pero el alumno no va a poder ver ni siquiera su calificación anterior. Solamente sabe de que fue editada, pero no otra cosa. Igual cuando va aquí, solamente va a darse cuenta de que esto fue editado, pero no va a poder ver para nada lo que eran los cambios. Toma eso en cuenta nada más porque uno no va a saber lo que sucede. Bien, ahora vamos a ver lo que sucede cuando el alumno entrega una tarea tarde.
Para eso vamos a crear una segunda tarea y vamos a llenarlo igual como antes con el mismo tipo de documento, nada más va a quedar como tarea 2. Ok, hemos puesto otro documento que se llama tarea 2, va a ser igualito a tarea 1. Aquí vamos a poner otra vez hacer una copia para cada alumno y aquí vamos a poner algo particular en fecha. Para indicar lo que sucede cuando un alumno entrega algo tarde, vamos a poner la fecha de hoy y vamos a poner en 2 minutos. Aquí estamos en 9:59, entonces vamos a poner 10:01 AM. Dejándolo así, vamos a poner asignar. Aquí sale lo que indica el profesor. Y aquí regresando al alumno, ahí salió tarea 2, aquí dice sin completar. Y ahorita vamos a ver lo que sucede cuando llegue a ser 10:1 y cómo eso se cambia un poquito. Ok, ya se pasó los 10:1. Si regresamos a lo que es el alumno, vamos a darnos cuenta que salió algo especial que dice ahora sin entregar. Haciendo clic sobre la tarea, de nuevo se sale sin entregar. Si el alumno abre su tarea, puede poner otra vez algo aquí abajo. Luego puede entregar. Entregar. Luego dice entrega tardía. Dice palomita verde, pero entrega tardía. Si regresamos aquí, refrescamos. Aquí dice completó 1. Hacemos clic aquí. Dice entrega tardía ahorita. Se queda en verde, pero dice entrega tardía. Aquí podemos indicar que la entrega fue tardía poniendo la mitad de una calificación. Esto fue una nueva tarea. Vamos a cambiarlo a 10. Actualizar. Lo ponemos a 5 aquí. Y luego podemos devolver. Devolver. Aquí tenemos sin entregar en rojo. Aquí tenemos de vuelta ya. Regresando aquí, dice entrega tardía. Vamos a refrescar. Esto es un elemento curioso porque cuando refrescamos parece que Google quiere que el alumno vuelva a entregar elementos. Es importante avisar a los alumnos, simplemente poner cancelar. Creo que esto podría ser un pequeño error. Aquí dice de vuelta. Aquí tenemos la posibilidad de volver a enviarlo si hace falta. Aquí está la calificación. Entonces, la única cosa que indicó que fue tardía fue simplemente el mensaje aquí. Y si regresamos a este alumno, no, este no, pero más bien este, historial, aquí dice calificación cambiada, y aquí al inicio dice entrega tardía. Entonces, ya el historial del alumno indica que entregó algo después. Y eso es lo que realmente te va a ayudar a saber por qué pusiste 5 posteriormente. Entonces, ese historial va a ser muy importante para los profesores hacer elementos. También recuerdes que el mismo documento bajo archivo, historial de versiones, ver historial de versiones te va a indicar a qué hora entregó algo. Entonces, aquí se va a indicar de que se fue entregado a las 10:04 y no antes de las 10:01 que fue indicada la tarea. Y también puedes tomar un screenshot de esto para tener las evidencias, porque recuerdes después el alumno, si él quisiera, podría eliminar el documento. Y aunque crees una copia de esto, curiosamente, esa evidencia no va a estar, porque en la copia recuerdes, va a tomar lo que tienes en este instante. Es decir, no hay un historial en la copia, porque en la copia es como lo que tienes en este instante, no lo que tienes antes. Por lo que, en relación a este caso particular, es mejor simplemente tomar un screenshot y guardarlo en un Drive
para que si en el futuro hace falta revisar algo fuera de lugar en relación a este alumno, ya se puede acudir al screenshot que indique el historial de revisión si el alumno por maldad quisiera eliminar el documento para evitar confrontar con la responsabilidad de no haberlo entregado a tiempo. Si por alguna razón el alumno más bien quiere anular la entrega, ahora sí, haciendo esto, va a salir tarde y sin entregar. Entonces la exclamación tiene una variación pequeña aquí. Lo mismo aquí, dice tarde y sin entregar. Pero para el profesor, aunque eso sea así, y refrescamos esto, sí, sin completar, pero ya lo puse una calificación. Por lo que realmente no importa en este caso, el alumno puede llegar aquí y puede volver a enviar, pero el profesor ya tiene esto, por lo que no afecta nada. Para terminar esto, nada más en relación a esto que dice abierto, estamos pensando de que esto es algo que Google va a usar en el futuro, que está añadiendo cosas que todavía no se han terminado de hacer, porque obviamente esa tarea ya fue, ya se pasó lo que es la fecha de entrega, que fue hoy a las 10. Todavía indica abierto, por lo que puede ser que Google va a añadir otra opción para abrir y cerrar. Pero por ahora esa abierto realmente no indica mucho porque no hay manera de quitarlo, no hay manera de cerrar, por así decir, la tarea sin eliminarlo. Es decir, la única manera de quitar esto es literalmente eliminar la tarea entera, pero por ahora puedes hacer caso omiso a ese que dice abierto porque realmente no indica nada. Cuando haces clic aquí simplemente se abre la tarea igual que cuando haces clic en el título, por lo que por ahora simplemente ignóralo hasta que Google termine de poner las opciones que va a estar ligadas a ese indicador. Bien, ahora que hemos visto lo que pasa cuando se entrega algo tarde, vamos a ver el tercer elemento que quisiéramos ver en relación a una tarea con un documento, que sería cuando elegimos la opción de compartirlo con todos sus alumnos. Bien, aquí vamos a regresar a Drive y vamos a seleccionar un documento, no importa realmente lo que es, puede ser incluso algo que hemos usado antes. Vamos a agregar y aquí vamos a poner, pueden editar el archivo para la opción y vamos a poner asignar. Haciendo esto, esta vez, a diferencia de esto, si cuando regresamos al alumno y refrescamos o mostrar, si te fijas, aquí el documento sí sale. Aquí abajo no, porque es algo particular a cada alumno, pero aquí, dado que es un documento que se queda universal en relación a todos, se queda así. Y cuando el alumno ya hace clic sobre esto, se permite de poner de nuevo elementos aquí. Y regresando aquí, si hacemos clic sobre el documento, aquí tenemos marcar con completada. Si te fijas, aquí no hay un entregar porque es un documento del grupo, por lo que esto es muy importante tomar en cuenta de que sí es una diferencia grande en relación a un documento particular con copia cada uno y el documento que esté compartido a todos. Yendo a compartir, la otra cosa aquí es que me quedo como propietario, siendo profesor. Y aquí simplemente lo que hace el alumno es marcar completada. No hace otra cosa. Vamos a marcarlo. ¿Sí? Aquí dice completada. Regresamos al documento. Refrescamos. Y aquí todavía tengo la posibilidad de seguir editando, aunque he puesto completada. Puedo anularlo de entrega, lo que sea, pero el documento se queda tranquilamente exactamente igual. Pasando a lo que es la visión del profesor. Aquí tenemos completada, hacemos clic sobre el alumno. Aquí es ver historial, me dice completada, cerrar. Si vayamos a instrucciones, aquí tenemos el documento.
Aquí tenemos lo que puso el alumno. En el historial me va a indicar quién puso qué cosas. Aquí tienes student que puso esto. Entonces el documento se respeta un poquito más, a diferencia de cuando entregamos una copia a cada alumno. Aquí el documento se queda bajo la jurisdicción del profesor y el historial también se queda 100%. El alumno no puede hacer nada en relación a esto. Y eso permite que el profesor se quede mucho más en control de lo que está sucediendo al documento. También el profesor, cuando tiene el documento abierto, puede ir a configuración avanzada para impedir que otras personas entren en ese mismo documento. Esto va a ser importante porque si el alumno tenga eso y quiere compartirlo con otro alumno que no está en el salón, tranquilamente, si estos no están palomeados, podría añadir otros alumnos aquí. Por lo que es importante que se quede así para garantizar de que los alumnos no pueden añadir otros alumnos. Ya con eso se queda congelado al grupo de alumnos con el cual estaba compartido y así no se sale fuera de lo que es estrictamente necesario. Fuera de eso, lo demás va a quedar exactamente igual. El profesor puede entregar lo que es la calificación, devolver, regresando al alumno. Aquí se va a salir la calificación cuando ya por fin esto se actualiza. Ya actualizado sale la calificación y de nuevo se podría volver a enviar. Pero subrayando el punto de que realmente pues, la única diferencia aquí es que vamos a tener más historial sobre el documento y el profesor puede cambiar la calificación. Pero fuera de eso todo se queda exactamente igual como era antes. Para demostrar cómo funciona la tarea, hemos usado lo que es un documento de Google, pero es importante tomar en cuenta de que ese mismo proceso funciona exactamente igual cuando usamos Google Slides o Google Hojas de Cálculo, pero con una leve diferencia que sería lo siguiente, poniendo un ejemplo súper rápido de algo que no sea un documento. Si aquí en Drive elegimos una presentación de Google Slides, por ejemplo, que podría ser agregar. Aquí tenemos las mismas tres opciones. Vamos a hacer una copia para cada alumno y vamos a poner asignar. Aquí sale igualito a lo que vimos con tarea, pero si regresamos a donde está el alumno, mostrar, abrimos, hacemos clic aquí. Si te fijas, no sale el botón entregar. Por lo que ahí es donde está la diferencia. Aquí sí sale entregar, pero aquí no. Lo demás se queda exactamente igual. El proceso de que hemos hecho una copia, si te fijas, es propietario y el mismo proceso va a salir cuando hacemos la devolución, en que calificamos, devolvemos, el alumno vuelve a ser propietario, etcétera, etcétera. Por lo que, como hemos mencionado, antes de devolver las tareas de los alumnos, es importante hacer las copias de las tareas en un solo jalón. Es una cosa muy rápido. Cuando vas a Google Docs, simplemente seleccionas todos los documentos o slides o lo que sea y luego pides a Google hacer una copia. Entonces seleccionas los 30 o 35 o lo que sea, hacer una copia. Google poco a poco hace las copias. Las copias no toman mucho tiempo en hacer. Y con eso ya quede con el respaldo de lo que han hecho los alumnos, por si acaso que en el futuro el alumno decide de, por alguna razón, eliminar su documento, o otro caso que podría suceder es que el administrador elimina la cuenta del alumno y también esto sería útil que tengas este respaldo para no tener problemas con evidencias a largo plazo. Pero fuera de esto, lo más va a quedar exactamente igual como hemos visto con los documentos que hemos puesto. Bien, ahora tenemos que ver lo que es el asunto de tareas en relación a los formularios de Google, porque eso sí va a ser un poquito diferente que lo que hemos visto con documentos. Documentos siendo Google Docs, Google Slides o Google Hojas de Cálculo. El proceso que hemos visto hasta ahorita va a ser el mismo, pero con los formularios de Google va a ser un poquito diferente.
Vamos a lo que es crear una tarea y aquí vamos a llenar todo lo que hemos hecho normalmente y aquí abajo vamos a añadir un formulario de Google. Ahora sí, pasamos a Drive para agarrar el formulario y vamos a poner prueba 1. Bien. Aquí lo que se cambia es lo siguiente. Dice, Classroom ahora te permite importar las calificaciones de las tareas. Con esa función podrías limitar automáticamente cada formulario a una respuesta por usuario, recopilar las direcciones de correo electrónico y restringir las respuestas a los usuarios de tu dominio. Entonces, hace varias cosas en relación al formulario de manera automática, indiferente si has elegido estas opciones aquí o no. Para entender un poquito más cómo funcionan los formularios, es importante ver el video que voy a poner como enlace en la descripción, pero sí es crucial de repasarlo antes de seguir con lo que estamos viendo ahora en este video. Aquí dice habilitar importación de calificaciones y vamos a dejarlo como activo para poder activar todo lo que se ha mencionado en esta área aquí. Vamos a poder ahorita asignar. Bien, para el profesor se quedó así, igual que las otras cosas, las opciones prácticamente se quedan iguales y vamos a pasar a lo que es el alumno. El alumno regresamos a su visión global. Aquí sale la tarea 5. Y dado que es para todos los alumnos, se quedó así. Si pongo clic en tarea 5, se presenta lo que es el formulario sin completar y aquí marcar como completada. Bien, entonces vamos a regresar y siendo alumno vamos a hacer clic sobre el formulario para ver lo que sale. Me sale el formulario y vamos a llenarlo. Terminando de llenar el formulario, vamos a poner enviar. Aquí se envió la respuesta y la asignación se marcó como completada. Aquí ya mencionó eso. Asignación se marcó como completada. Aquí puedo abrir la asignación. Y aquí dice completada. Ahora bien, aquí tenemos un elemento muy curioso que es anular la entrega. Pero esto, igual que vimos anteriormente con lo que era el botón de abierto, si regresamos aquí, aquí dice abierto. Hemos mencionado que este botón realmente no indica algo ahorita. Lo mismo pasa aquí. Esa anular la entrega no va a ser funcional porque si regreso a hacer clic sobre la tarea dice ya respondiste. E incluso si intento poner anular, no es que esto se va a cambiar por lo mismo. Entonces, antes de tocar esto, vamos a regresar a lo que ve el profesor. El profesor ya, si recibe un indicador que ya se completó, dice quién hizo esto, que era el alumno aquí. Y ya tenemos el formulario aquí. Puedo ir a ver las respuestas del formulario directamente si deseo, o puedo importar las calificaciones del mismo. Si hago importar aquí, importar, bien, entonces se jaló, como puedes ver aquí, automáticamente lo que es la calificación del formulario, se sacó de 5 a 5. También algo curioso aquí que no hemos visto hasta ahorita es que los puntos del formulario ya quedó automáticamente puestos también. Entonces hay varios elementos aquí que se cambian. Uno es que la calificación del alumno se queda jalado y también los puntos en total quedó también modificado por este importar calificaciones. Lo mismo aquí, simplemente cuando abrimos esto, como hemos visto antes, se va a abrir y esos indicadores van a presentarse también así. Ahora bien, regresando aquí, aunque el alumno intenta anular la entrega, vamos a poner anular, dice marcar con completada. Si refrescamos esto, aquí dice sin completar. Pero el asunto es lo siguiente, si el alumno intenta abrir esto otra vez, ya dice, ya respondiste, porque la única manera de que se puede anular realmente
un formulario es si el profesor entra y elimina. Entonces, el profesor puede ir a donde están las respuestas de los alumnos, ir a individual y luego pasar a lo que es el alumno que entregó esa tarea, que aquí abajo sería student, y puede aquí anularlo. Pero si el profesor no llega aquí para anular, realmente lo que se presenta el alumno aquí no indica para nada. Se no afecta el formulario en sí porque el formulario sigue indicando de que el alumno ya respondió a eso. Si regresa aquí, se hace clic sobre esto, lo mismo, ya respondiste. Entonces, los dos elementos, siendo a clic aquí o siendo a clic aquí, la única cosa que va a salir es ya respondiste. Ahora bien, si él marca como completada, se queda igual como antes. No se hace ningún tipo de modificación. Regresando aquí, dice ya indica que está completada. Entonces, el asunto aquí es que esto de importar calificaciones no queda afectada para nada en relación si había anular o no lo que era la entrega. Por lo que los alumnos deben saber esto, porque de lo contrario van a pensar que llegando aquí, yo entregué mi pregunta o mis respuestas, puedo anularlo para hacerlo otra vez. Y al contrario de un Google Doc que realmente es pasivo, entonces puede seguir recibiendo modificaciones. Cuando consiste de un formulario, la primera vez que se entrega es la única vez, salvo, como hemos mencionado, que el mismo profesor regresa aquí para eliminar lo que es la entrega del alumno aquí. Si, por ejemplo, quiero hacer todo el proceso otra vez, ahora sí, puedo llegar aquí, eliminar los students. Ahora sí puedo regresar, me va a abrir lo que es esto de nuevo. Puedo poner todo mal, por ejemplo. Ya, se marcó como completa. Llego aquí, puedo refrescar. Se marca como completa. Y aquí sí importo calificaciones. Importar. Ahora se quedó en 0 en lugar de 5. Entonces sí se puede actualizar esto. Y si voy al student ver historial, lo que indica aquí es simplemente calificación cambiada, completada, cambiada, entrega anulada, completada. Esto, repito, no afecta nada. Y aquí simplemente se indicó de que la calificación fue cambiada de 5 a 0. Para terminar, vamos a demostrar una cosa más, que es si hago clic sobre el alumno y luego sobre su nombre, vamos a darnos cuenta de todas las tareas que el alumno tiene en relación a él o ella. Aquí haciendo clic sobre esto puedo ver detalles y esto va a abrir de nuevo lo que es la tarea particular, pero eso ya me permite tener una visión global de cada alumno y cómo va de manera directa. También eso se puede acceder regresando a lo que es alumnos. Y aquí en alumnos también puedo hacer clic y me lleva a exactamente lo mismo. Esto, si fuera el caso, podrías, dado que el alumno no puede ver esto todavía, se podría incluso agarrar un tipo de screenshot y compartirlo si el alumno lo desearía saber cómo estaba avanzando en sus tareas, si no quisiera ir a la hoja de cálculo y el alumno lo urgía un poquito saber lo que estaba sacando. Entonces eso da un resumen ya bastante sintético que tristemente todavía el alumno en sí no tiene mucha manera de ver y ojalá en el futuro Google pueda añadir esto para que el alumno no tenga que preocuparse sobre cómo está el desarrollo de sus tareas.